más potentes del rock alternativo en Chile, destacando por su sonido enérgico, letras profundas y una conexión única con sus seguidores. Este experimentado cuarteto de hardcore chileno regresa a Sala Master con 4 discos bajo el brazo y presentando lo mejor de su repertorio. Rama, en Sala Master, sábado 10 de enero, 19 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl. Más información, www.salamaster.cl. Ya estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a darle una miradita rapidita a cosas que han pasado en nuestro país. Bueno, ya lo decíamos, tenemos presidente electo oficialmente a partir de hoy. El Tricel ratificó obviamente a José Antonio Kast como el presidente electo de nuestro país. Válido y ajustado a derecho fue el triunfo electoral, según el acta que rubrica hoy día el Tribunal Calificador de Elecciones. Fueron invitados los presidentes de los partidos y estuvieron Jaime Quintana del PPD, Paulina Bodanovich, todos los partidos de la oposición, por cierto. No fue el Partido Comunista, se excusó. Me llamó la atención de que parece que la Democracia Cristiana tampoco estaba. No sé, no se menciona el Frente Amplio en la Democracia Cristiana. Yo te confieso del Frente que no vi las Amplio, del Frente Amplio estaba el secretario general. Ya, Andrés Cublé. Pero de la Democracia Cristiana no mencionan a nadie. Ahora puede que hayan estado y que se les haya pasado. Oye, en el Congreso hay movimiento. O más bien hay no movimiento, hay expectativa de movimiento, ¿no? Pero hay leyes que se empiezan a ver hoy que son importantes. Yo te lo decía porque no llegó a cuenta el proyecto de reajuste al sector fiscal. Pero llegó tarde. ¿Llegó finalmente? Sí. Lo que pasa es que tiene que llegar en la mañana para que se rinda cuenta del mismo, que es como tomar nota de que llegó e iniciar el trámite formal. Si no llega a una determinada hora, que no fue el caso, ya se toma cuenta mañana. Como en el banco, a las 2 estaba cerrado, en el banco como era antes, cuando el banco era presencial. Pero todavía hay que hacer varias cosas. Llegó en la tarde y quedó para mañana. Mañana 10:30 de la mañana ingresa a la Comisión de Hacienda el proyecto de reajuste que incluye toda esta pelotera de la llamada ley de amarre, que no es tal, y otras cosas más. Y lo otro es la reforma... Aclaró hoy día el gobierno que existe un instructivo para que todos los cargos de confianza cesen en sus funciones el 11 de marzo, tempranito en la mañana. Tienen que presentar la renuncia. Pero a mí me da risa porque el presidente de la UDI... en vez de decir, qué bueno, dijo, pero, esto significa que hay que decírselos para que se vayan. No, esto es una... es como buscarle... claro, es que ya... No vale palos porque boga y palos porque no boga. Oye, y también en materia legislativa, la reforma constitucional de Gendarmería se empieza a ver a partir de hoy en el... Se envió la reforma anunciada a propósito de... esta banda de más de 60 personas, 44 gendarmes entre ellos, ¿no? Que fue formalizada en varios días. Así es. Y en el Senado se va a empezar a ver mañana y a votar mañana la ley de eutanasia. Oye, se conocieron los puntajes nacionales hoy día en el tradicional desayuno en La Moneda, los puntajes nacionales de la prueba de admisión a la educación superior PAES. Los puntajes en general subieron con excepción de ciencias, que bajó un poco, el promedio, por supuesto. Y de los rankings de los 100 mejores colegios, solo un público. Pero eso es una tendencia que viene ocurriendo desde que se acabó la selección en el Instituto Nacional y en otros colegios emblemáticos. ¿Volvamos a Venezuela? A Venezuela y a la preocupación de este tema que tiene tomada la agenda mundial. Y vamos a conversar ahora con la académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, integrante de la red de politólogas, Naida Colmenares. Naida, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias por este tiempo que nos estás entregando. Hola, Felipe Llana. Bueno, gracias a ustedes. Siempre es un gusto poder participar en el programa.
Bienvenida, Neida. Antes de ir a Venezuela y al impacto internacional de los acontecimientos en Comento, quisiera preguntarte tu impresión por la contraste entre las declaraciones del presidente Boric y el presidente electo José Antonio Kast respecto de los acontecimientos del sábado en la madrugada. Sí, bueno, creo que lo defines bien el contraste. Mira, Yasna, yo creo que es muy justo decir que en el caso del presidente Boric, el presidente Boric fue uno de los primeros mandatarios a nivel mundial que en julio del 2024, cuando se conoce y se constata el fraude electoral en Venezuela, fue muy contundente en rechazar el fraude electoral y reconocer, ¿no es cierto?, que este fraude vulneraba cualquier principio democrático. Y eso yo creo que tiene mucho valor y queda con mucho valor en la historia. Sin embargo, creo que las declaraciones del presidente Boric en esta vez me parece correcto que él haya hecho énfasis en la vulneración del derecho, de principios del derecho internacional, porque eso es real. Aquí hubo una intervención militar y es un hecho de preocupación. Pero a mí particularmente me parece que hizo falta, ¿no es cierto?, que le diera continuidad también a sus declaraciones iniciales y en esa declaración también incluyera la preocupación por un proceso de transición en Venezuela que restituya la democracia y garantice los derechos humanos. Entonces, por ese lado, creo que eso es el ámbito que me faltó, que me parece muy importante del presidente Boric. Y por el otro lado, bueno, con el presidente electo José Antonio Kast, hay una celebración, un reconocimiento positivo de la salida de Maduro y la intervención, pero bueno, hay un contraste porque también no hay que perder las perspectivas y se hace necesario también señalar que esto es un hecho de preocupación global porque se vulnera el derecho internacional. Entonces hay un contraste, pero ambas declaraciones a mi juicio son insuficientes. Ahora, se trata de instalar esta discrepancia o esta incompatibilidad entre defender la democracia en Venezuela y ponerle coto a las violaciones a los derechos humanos de un autócrata que derivó en franco dictador y otro valor fundamental que es respetar el derecho internacional. No pueden ser contradictorios. Nosotros tuvimos una dictadura en Chile donde hubo solidaridad y acción activa de la comunidad internacional, pero nunca hay una intervención militar. No, comparto plenamente. En mi caso, yo no encuentro que haya ninguna disyuntiva y creo que es necesario. Por supuesto que profundizar en el tema venezolano tiene sus matices, digamos, en relación de lo que interpreta la propia comunidad venezolana, las interpretaciones que empiezan a aparecer en ese sector, pero yo comparto plenamente contigo que a mi juicio es necesario ambas cosas. Y me parece además que en lo primero, que es reconocer que una intervención militar, por supuesto, no es una salida óptima y es un hecho de preocupación, también nos lleva, o sea, conlleva, ¿no es cierto?, este grave hecho a una reflexión sobre la incidencia, la trascendencia que tienen los instrumentos internacionales hoy día a propósito de este hecho, pero también para incidir, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de los mismos, pero además para contribuir en el fortalecimiento de la democracia de los países. Creo que hay una reflexión que hacer, porque el despliegue militar que hace el gobierno de Donald Trump en el Caribe con foco en Venezuela tiene 4 meses y medio. Y bueno, no podíamos estimar, ¿no es cierto?, que esto iba a ocurrir de esta manera, con este nivel, digamos, el ataque, el bombardeo a los puntos militares en Venezuela y la extracción de Nicolás Maduro, pero bueno, era previsible de alguna manera que algo iba a pasar, porque era un despliegue militar pues muy importante, y yo creo que ahí no vimos una reacción tampoco contundente, declaraciones contundentes en ese sentido. Y por el otro lado tenemos a Venezuela con el fraude electoral, desde julio del 2024, donde en mi opinión es muy lamentable que la forma en que ha decantado, que ha evolucionado ese proceso de la narrativa de los mandatarios latinoamericanos es un énfasis en señalar a la migración como un problema, pero no ha habido tampoco una estrategia multilateral, consecuente, articulada entre los gobiernos de la región para seguir denunciando el fraude electoral y tratar de seguir insistiendo en su momento en recuperar o contribuir, apoyar a los y las venezolanos en la recuperación de la democracia. Entonces también ahí hay una ausencia. Por eso cuando vemos las declaraciones
particularmente, por ejemplo, la declaración de los 6 estados latinoamericanos, bueno, y de España, que fue muy inmediata también al rechazo de la intervención militar. A mí me parece que es correcto que eso se haga, pero también llama la atención que no haya sido capaces de ser tan proactivos y tan coordinados en lo que acabo de señalar, que es haber acompañado más contundentemente a, digamos, en los esfuerzos para contribuir al diálogo en Venezuela y recuperar la democracia. Bueno, la situación venezolana, pues, y todo lo que ha ido ocurriendo alrededor de ella ha puesto en tensión al sistema multilateral, ha puesto en tensión al sistema internacional y la incapacidad de resolución en ambos sentidos, ¿no? En cómo presionar más y mejor a una dictadura y cómo salvaguardar las normas del derecho internacional para que no haya intervenciones como las que hoy día estamos viviendo. Como que en realidad nos deja en una situación de la más pobre que uno podría imaginar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Primero cuestionándonos y dándonos vueltas sobre, bueno, cómo podemos avanzar hacia organismos internacionales y convenciones y tratados internacionales que realmente tengan una incidencia real en resguardar y contribuir al fortalecimiento de la democracia. Y bueno, y por supuesto está el caso venezolano que también nos lleva hoy con mucha incertidumbre un poco a proyectarnos que sigue, ¿no? Ya después de hecho tan grave, o sea, cómo se va a avanzar una transición, cuáles son los objetivos de Donald Trump y de Estados Unidos, más allá de los intereses económicos y los negocios que ha manifestado para contribuir a la transición democrática en Venezuela. Eso no está claro. Lo que tenemos claro Pareciera, hoy, Neide, que no tienen mayor interés. La palabra democracia, transición, Derechos decisión humanos. soberana del pueblo venezolano, derechos humanos no estuvo nunca presente. Petróleo, negocios, plata y que nos devuelvan lo que nos robaron, era toda la justificación, ni siquiera narcotráfico. Todo eso salió del discurso de Trump, es bien impresionante. sí, o sea, yo creo que Estados Unidos, la impresión que yo tengo por lo menos en estos 3 días y que estamos todos procesando y también tratando de cantar este hecho y ver qué sigue, es que Estados Unidos, bueno, tenía una operación militar prolija y contundente, digamos, con todo su poderío, que ha sido muy impresionante, pero parecía que Estados Unidos no tenía mucha claridad tampoco políticamente en qué pasaba el día después. Porque, como tú señalas, ha sido explícito en un momento con la narrativa de que los intereses eran la lucha contra el narcotráfico, era con el petróleo. Yo creo que hay un interés de Estados Unidos también de aumentar su influencia en América Latina y contrarrestar la influencia que viene teniendo China. Qué duda cabe que eso también puede estar ahí. Pero bueno, las señales que ha dado hasta ahora es de una ambigüedad que hace sospechar realmente fundado, es una sospecha fundada, en que no hay un interés real en la transición en Venezuela. Hay que decir también que, bueno, Donald Trump también lo hemos analizado y lo hemos dicho, un liderazgo que tiene una trayectoria que nunca ha respondido a lineamientos democráticos Ujú. tampoco, ¿no? Y en ese sentido, un liderazgo, yo lo he caracterizado en algunas entrevistas que he tenido que me parece a lo menos narcisista y patológico. Pero con eso que es Donald Trump, pero ahora toda su narrativa respecto a lo que pasa en Venezuela, sí tenemos que controlar el país, sí tenemos que garantizar el control, hay un hecho cierto, ¿no? Cuando uno dice, bueno, María Corina Machado y Edmundo González, que son el liderazgo legítimo, y uno se plantea, bueno, si María Corina Machado y Edmundo González estuvieran en Venezuela ayer, o estuvieran hoy, o estuvieran mañana, ¿quién les hubiese entregado el poder? ¿No? O sea, hay un hecho también sentido de la realidad y desde ese punto de vista uno pudiese entender que haya, ¿cierto?, una negociación con el chavismo, que es algo que no plantea Donald Trump, porque la oposición liderada por Edmundo González, María Corina Machado y otros sectores que están dentro de Venezuela aún tienen 3 años, sobre todo desde antes de las elecciones de julio del 2024 y posterior a ello, tratando de generar un acercamiento con Delcy Rodríguez, que siempre se ha dicho que es la menos radical, o es con el sector que más se puede dialogar, entre comillas, de la cúpula chavista, y eso nunca lo logró la oposición. Pues, por lo tanto, yo creo que un hecho de realidad es que efectivamente se requiere un proceso de negociación y de diálogo con un sector del chavismo que permita avanzar hacia la transición, porque efectivamente, ¿quién le iba a entregar a María Corina Machado y quién le iba a entregar a Edmundo Mm. González si no fueron capaces de hacerlo en julio del 2024? Porque ellos no lo hicieron. El Tribunal Supremo Constitucional, el Consejo Nacional Electoral vulneraron las actas que están en Panamá y esos son los mismos actores que le entregan a Delcy, que la nombran presidenta, son los mismos que desconocieron los resultados electorales. Ahora, dicho eso,
Lo que sí preocupa, y por eso creo que tiene mucha razón tu análisis, es que el presidente Donald Trump no es claro en qué es lo que le pide a Delcy Rodríguez, en lo que yo no creo que es una, porque he visto que algunos medios titulan Delcy va a colaborar. Es una colaboración forzosa, porque Donald Trump ha dicho explícitamente, o ella hace lo que nosotros le pedimos o le va a ir peor que a Nicolás Maduro. Entonces eso no es una colaboración voluntaria de Delcy Rodríguez. Pero Pero Naida, tú ves qué le pide, eso no está claro. sobre ¿Cuál ese es la colaboración? bueno, el petróleo. Pero sobre ese mismo punto ha habido bastante especulación de quien traicionó a Maduro fue ella. Alguien traicionó a Maduro porque la operación no tuvo demasiada reacción, la operación militar de Estados Unidos. No hubo, bajaron en helicóptero y los helicópteros prácticamente no fueron repelidos. Y alguien le dijo a Estados Unidos dónde estaba Maduro. Digamos, algún aspecto de la inteligencia falló. Pero se recordaba hoy día en el mostrador un reportaje de octubre en el Miami Herald, que hablaba de conversaciones y negociaciones entre Marco Rubio y Delcy Rodríguez. De Delcy Rodríguez, en el disculpa, Neida, y Delcy Rodríguez, donde se proponía un madurismo sin Maduro, con una transición pacífica de Venezuela, pero sin desmontar todo el aparato del régimen dictatorial de Venezuela, particularmente Diosdado Cabello. Sí, bueno, sobre el petróleo, antes de contestarte esta pregunta, es cierto que los intereses de Donald Trump están en el petróleo, pero también es cierto que la industria petrolera en Venezuela está destruida. Sí. Lo hemos dicho muchas veces. O sea, hoy en día Venezuela produce, si es que 300.000 barriles diarios, cuando en 1998 producía 3,5 millones de barriles diarios. Por lo tanto, pensar en que se va a apoderar del petróleo es cierto, no es cierto que esos son los intereses, pero eso no es un proceso inmediato. O sea, aquí podemos estar hablando de que eso puede tardar años y una inversión económica bien importante. Entonces también ahí genera la incertidumbre sobre que Delcy va a entregar el petróleo, pero eso qué puede significar y qué plazo, y yo creo que eso no es sostenible en el tiempo, Delcy, porque Delcy es la representante del régimen y sigue siendo parte de la dictadura. Es cierto lo que tú señalas ahí, y además hubo una publicación que hizo el New York Times, creo que fue hace como mes y medio, que también hablaba sobre Delcy en el proceso de transición eventualmente y dejaba filtrar ahí algunas ideas preliminares en el marco de este despliegue militar. ¿Qué se ha dicho? Hay algunas organizaciones políticas en Venezuela que igual hablan de esto y sospechan y dicen que ellos tienen información de que estas negociaciones con Estados Unidos se puede estar produciendo desde agosto. Nadie lo ha confirmado, pero tampoco nadie lo ha desmentido. La que habrían Así. ocurrido en Qatar, se supone. Claro, pero además también hay un sector de la oposición, ustedes no sé si con tanta información es difícil seguirlo Sí. porque hay muchas cosas circulando, pero hoy en Venezuela, casi que en paralelo a la instalación del juicio, del enjuiciamiento de Nicolás Maduro en Nueva York, también se estaba instalando la Asamblea Nacional en Venezuela, que es el resultado de un proceso electoral que se hizo este año y donde hubo un sector de la oposición interna que participó, porque la posición oficial de María Corina Machado es que no participaran, y por lo tanto hay un sector de la oposición minoritario, bueno, que pactó, creo yo, directamente con el chavismo para poder sentarse, digamos, como 4 o 5 diputados, digamos, en esta Asamblea Nacional. Entonces hay sectores de la oposición en Venezuela, un poco ese sector también, que viene dialogando con el chavismo, que fueron los que más han insistido en filtrar, digamos, esta información de que habían negociaciones que se venían realizando. Claro, ahora cuando vemos esto, vemos que Donald Trump apunta hacia Delcy Rodríguez, ella tampoco, hasta los momentos, no ha ella nunca ha dicho, no es cierto. Yo no tengo ninguna conversación con Marcos Rubio, todo lo contrario, la última declaración que da, a pesar de que cuando juramenta dice aquí estoy, lamentablemente, porque el único presidente, pero no ha dicho, claro, y no ha dicho, yo no he pactado, digamos, con el gobierno de Estados Unidos, nada. Y por cierto, o sea, hace horas de decir, tenemos que establecer una colaboración. Entonces, lo que quiero decir es que si eso fuera así, y hay hechos que nos hacen pensar que es así, porque Yana, tienes razón, la operación que realiza los norteamericanos es muy difícil pensar que eso ocurrió si no hubiese tenido algún nivel de infiltración de información desde adentro. Bueno, la conclusión sería que fue Delcy la que entregó a Nicolás Maduro, o ese sector. O sea, es como la relación causal que uno puede establecer casi que directamente.
Entonces, por lo tanto, es por eso que yo digo que no es esto que estamos viendo que hay un chavismo que se esté legitimando, sino que hay un chavismo que ocurrió, a pesar de que yo creo que no es un dato de contexto, la gravedad de una intervención militar no es un dato de contexto, es un hecho sumamente grave, pero en ese contexto sí está ocurriendo en Venezuela algo que la oposición tiene años intentando y que yo creo que no lo logró, digamos, que fue dividir al chavismo y generar, ¿no es cierto?, una grieta que permitiera empezar dentro del mismo chavismo a hablar del proceso de transición. Entiendo, y si me equivoco, por favor, corrígeme, Neida, de que esto tiene plazo también, que el mandato que recibe hoy día Rodríguez tiene un máximo de 6 meses de ejercicio, de acuerdo a la Constitución, si no me equivoco. No de 6 meses, claro. Lo que pasa es que 3 más 3, digamos. La Constitución venezolana, claro, el 233 y 234 lo que plantea es que ante la ausencia absoluta o temporal del presidente asume la vicepresidenta. Y en ese caso, si es una ausencia absoluta, la vicepresidenta tiene 30 días corridos para convocar una elección. Claro, pasan varias cosas, ¿no? Bueno, ya vamos a decir que, digamos que ya, vamos a asumir que Delcy es la vicepresidenta, porque bueno, hay que empezar a buscar salidas políticas a este conflicto, porque si nos quedamos en que no es ilegítima, bueno, ahí paró la discusión. Pero la Constitución lo que hace de él sí es, y que es lo que siempre ha hecho el chavismo, generar narrativas confusas, alargar. Su estrategia siempre ha sido ganar tiempo, confundir, establecer negociaciones que no se cumplen. Entonces ella cuando juramenta, ella habla de una ausencia temporal Apelando al de 233, Nicolás digamos. Maduro. Claro, y eso es para no sentirse, claro, obligada a convocar en 30 días las elecciones y vimos ahora que en Venezuela se le dice Nicolásito al hijo de Nicolás ¿Mm? Maduro, pero ese sector, la familia Maduro, por decirlo de alguna manera, en la instalación de la Asamblea Nacional, ahí se levanta esta idea de que se armó una comisión para volver a traer al presidente. Estas son estas narrativas confusas, ¿no es cierto? Y barrocas que establece el chavismo para confundir, pero tampoco lo que te quiero decir es que tampoco está claro, porque lo que correspondería, en el sentido claro de que Nicolás Maduro no tiene una ausencia temporal, Nicolás Maduro va a enfrentar un juicio que inicia hoy, que no está en la causal, pero es que es toda lógica que su ausencia es permanente. Sí, Entonces, claro. por lo tanto, lo que correspondería es una elección en 30 días. Por eso ellos tampoco lo han clarificado. Yo creo que tampoco el gobierno de Donald Trump ha sido claro y por eso yo insisto que aquí hay un desafío. A mí me cuesta mucho, Yasna y Felipe, escuchar a los actores de la dictadura y otorgarles algún grado de credibilidad. Porque en la historia de los 26 años que tenemos y fundamentalmente los últimos 3 años, nada de lo que han dicho lo han cumplido, nunca en las negociaciones. Entonces aquí hay un gran desafío que todos estamos mirando, bueno, Donald Trump, ya usted hizo una intervención y habla de un proceso de transición. ¿Qué es lo que usted le va a pedir a Delcy? ¿Cuál es la exigencia, no es cierto, de esa colaboración? ¿Cuáles son los marcos que se van a establecer? Y eso es, digamos, lo que no está claro y que es muy grave, más aún, no solo que no esté claro, sino que no se han dado señales claras de que va a tener una participación Edmundo González y María Corina Machado en ese diálogo, aunque no sea dentro de Venezuela, fuera de Venezuela. Y es un hecho pues muy grave, porque eso sería catastrófico, ¿no es cierto? Tener a Estados Unidos, ¿no es cierto?, controlando el país con una continuidad del chavismo, un escenario, pero sencillamente espeluznante. Neida Colmenares, académica de la Universidad de Santiago, integrante de la red de politólogas. Te queremos agradecer, Neida, como siempre, tu gentileza. Un gusto compartir este tiempo contigo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias, Naida, que estés muy bien. Vale, chao. Ya, pues, y nos vamos. Tania González y Fernando Sepúlveda estuvieron en la producción periodística, Patricio Núñez y Ariel Acevedo en la puesta al aire. Muchas gracias. Mañana seguiremos.